Buenos días, iglesia. Buenos días. Espero que estén siendo bendecidos o por lo menos edificados o que les haya estado ayudando estos temas que estamos tratando, estudiando, repasando más que todo referente a la segunda venida de Cristo en muchos aspectos, en muchas maneras. Y hoy estamos mirando, abriendo una pequeña ventana hacia las señales de las naciones y tomando como punto de referencia Israel, porque eso es lo que el Señor Jesucristo también señaló acerca de Israel como la higuera. ¿Okay? Entonces miramos todo lo que ha sucedido a Israel así en grandes escalas y cómo Israel fue destruido, cómo Israel fue acabado, pero cómo Israel renació, cómo Israel fue otra vez proclamado como una nación después de mucho tiempo de haber sido desterrado todo el pueblo por todo el mundo. Ahí nos quedamos. Y cómo en el 14 de mayo de 1948, ahora los judíos reunidos nuevamente reclamaron que una porción de Palestina, lugar donde están, era el Estado independiente de Israel. Entonces, no sabemos la noticia, lo sabemos por lo que podemos nosotros leer y escuchar, que por eso se menciona, ¿no?, el pueblo de Israel, los territorios ocupados de Israel en Palestina, porque Palestina es el conflicto que hay, ¿okay? Lo que es pueblo de Israel y Palestina, ¿no? Porque Israel, ¿okay?, por herencia generacional desde Abraham, por herencia de Dios también, que se determinó que ese territorio, pues Dios se los había dado, Él los llevó a ese lugar. Entonces, pero cuando el pueblo de Israel fue dispersado, vinieron invasores, llegaron a ese lugar, a esos territorios, ¿okay?, y estuvieron ahí. Entonces llega Israel, ¿okay?, y empieza otra vez a tomar ese lugar, y en 1948 entonces surge, ¿okay?, pues una vez más, ¿okay?, el Estado independiente de Israel, ¿okay? Y de hecho fue un cumplimiento de una profecía, porque o sea, estamos hablando de 1948, estamos hablando de alrededor de 72 años, prácticamente un país muy joven, ¿okay?, y que nació y que ha surgido exageradamente como potencia, como industria, como políticamente, como uno de los países más frecuentados en el mundo, ¿okay? Es uno de los países donde más es visitado, bueno, por la historia y por todo lo que ha sucedido en ese lugar. Entonces, hay una profecía que se cumplió, ¿no? Cuando sucedió eso, se lo comentaba, y que podemos comparar lo que el apóstol, o más bien lo que Isaías, el profeta Isaías, dijo acerca de esto. Dice Isaías 66, verso 8 y 9, dice: ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo hago dar a luz, no haré nacer. Yo Jehová, yo hago engendrar, impedirá el nacimiento, dice tu Dios. Entonces, la rapidez como surgió esto, ¿no? Como el pueblo de Israel, el judío, regresa a su tierra y inmediatamente se forma una nueva nación y florece en medio del desierto. Es algo asombroso si miramos la historia de Israel. Ahora, pero esto que está sucediendo, el profeta Ezequiel, tanto en el capítulo 38 y 39, describen proféticamente a una nación o naciones que vendrían contra Israel cuando sea reunido, cuando sea reunida en su propia tierra. Entonces el surgimiento de Israel da una señal que
que se va acercando. Imagínate, 72 años ya han pasado de esto, pero es una señal que se ha estado acercando a la venida de Cristo, a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y están surgiendo más cada día, y hoy más en la actualidad esas naciones están surgiendo muy fuertemente, y vamos a estudiar esas naciones rápidamente. En Ezequiel capítulo 38, verso 2 y verso 3, nos dice: hijo de hombre, pon tu rostro sobre Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Entonces, es bastante claro lo que anteriormente dijo el profeta, pues que se está refiriendo aquí a Rusia, porque la palabra Mesec significa o es Moscú, ¿okay? Entonces, y la palabra Tubal es Tobolsk, son regiones, lugares, ¿okay?, de Rusia, ¿okay? Entonces, una vez que Israel se fortalezca, y lo está haciendo, es uno de los mejores países que tiene el mejor resguardo militar, que de hecho muchos países van, México lo ha hecho, para comprar seguridad, ¿okay?, para comprar tecnología antiterrorista, para comprar armamento sofisticado, y también es uno de los países donde la tecnología ha avanzado de una manera exagerada. Las mejores frutas, las mejores flores que se cosechan son en Israel. Entonces se ha fortalecido, ¿okay?, Israel. Pero cuando Israel esté tan fuerte como lo es hoy, ¿okay?, de hecho tiene un sistema antimisil llamado la cúpula de hierro, que como está constantemente en guerra por causa de los palestinos, ¿okay?, por causa de sus demás países alrededor, Israel puso una cúpula, la cúpula de hierro, que detecta cualquier misil que sea lanzado contra ellos a cierta distancia en el aire, y lo destruye. Entonces, el pueblo de Israel está muy fuerte. Israel, aunque es un pequeño país, es un gran avance en todas las áreas, médicamente, científicamente, tecnológicamente, militarmente. Israel económicamente está muy, muy, muy fuerte. Entonces, esto es señal también de la venida de Cristo, porque cuando esto suceda, entonces se van a levantar otras naciones ya marcadas aquí. Y entonces, una vez que Israel esté así de fuerte como lo está, una confederación de naciones del norte van a atacarla, ¿okay?, guiadas por un personaje o un sistema, como lo queramos marcar, es Gog. Su propósito entonces sería destruir al pueblo de Dios. Okay, esto también lo podemos revisar en Apocalipsis capítulo 20, verso 8. Entonces, por esta razón, muchos dicen que la batalla que Ezequiel describió ocurrirá al final de la historia humana, pero existen muchas diferencias entre los sucesos descritos tanto aquí como los de Apocalipsis. Okay. Entonces, puede ser la tercera guerra mundial, puede ser, okay, la guerra de Armagedón, okay, pudiera ser también. Entonces, pero que está profetizado que así va a ser, y está surgiendo ahorita muy fuerte, okay. Pero el mensaje entonces que nos da aquí es claro. En primer lugar, que Dios libera a su pueblo. Dios va a libertar al pueblo de Israel. Ningún enemigo permanecerá en pie ante el gran poder de Dios, que va a proteger a su pueblo. Entonces, los aliados de Gog vendrían de las áreas montañosas, por los nombres que se dan de estos lugares, del suroeste del Mar Negro y suroeste del Mar Caspio. Entonces, lo cual es Turquía central, así como el área que hoy en día ocupa lo que es Irán, Etiopía, Libia, okay, y quizás ahora lo que los países de la ex Unión Soviética, que es el lado de Rusia. Entonces, nos marca hoy en la actualidad que estos países están directamente ligados
okay, a la oposición que siempre están contra Israel. Entonces Gog, tanto así que podría ser una persona, pero también podría ser un símbolo de toda la maldad del mundo, okay, que va a provocar esto. Okay, entonces es algo interesante que todas las fuerzas que se oponen a Dios, porque al ponerse el pueblo de Dios, okay, se oponen a Dios mismo, okay, es este símbolo tanto simbólico, literal. Entonces representa el poder militar reunido, que todas las fuerzas que se oponen al pueblo de Israel, o en este caso a Dios mismo. Entonces Ezequiel capítulo 39, verso 1, sigue redactando esta profecía. Sé tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Entonces, un poquito de historia que pudiéramos darnos el tiempo, cuando se menciona el área de Rusia, que la ex Unión Soviética. Entonces, Rusia hoy se ha convertido en una potencia mundial, y la meta es de conquistar mundialmente, okay, y que ellos siempre han tenido, y esto surgió desde la Primera Guerra Mundial en 1917. Entonces Rusia siempre ha tenido ese pensamiento, ¿no?, de levantarse como una potencia a nivel mundial y conquistar, ¿okay? Entonces, siendo el Medio Oriente la fuente principal de petróleo, que ahorita está muy peleado eso en el mundo, entonces, y Rusia, que está codiciando este petróleo, Rusia, y estando Rusia en discordia con Israel, entonces es lógico, ¿no?, un aliado de Estados Unidos, que es Israel, pues entonces Rusia está aliado con los países del Oriente, con Siria, que hay mucho petróleo, mucha exportación, muchos lugares como también los árabes, países árabes que lo tienen. Entonces Rusia está aliado con ellos. Entonces, pero esos países son enemigos de Israel. Entonces ellos se van a aliar y van a venir contra Israel. Entonces Rusia es muy conveniente su alianza con ellos, ¿okay? Por eso la profecía de Ezequiel es algo muy fuerte, que hoy lo estamos viviendo, siendo algo real. Hace unos días el dólar se disparó 24, 25 pesos, okay, a peso mexicano, al dólar se disparó, pero no se disparó, o sea, no se fue al alza por causa de la pandemia, de las situaciones críticas que estamos viviendo en cuanto a la salud, sino por el petróleo, porque de esa manera, okay, meten presión al sistema monetario, okay, porque todo está a precio del petróleo, del barril del petróleo. Entonces nos damos cuenta pues cómo Rusia está en conflicto, okay, y están llegando a acuerdos con los países árabes. Estados Unidos tuvo que intervenir ahí. De hecho, México tuvo que intervenir. Querían bajar el costo, okay, del barril del petróleo, porque pues la demanda es mucha. De ahí vienen los productos plásticos, los productos gasolinas, los productos, el gas y muchas cosas, ¿no? El diésel, muchas cosas, los aceites, muchas cosas. Entonces los países es pues muy demandante, ¿no? Entonces es como la materia prima, ¿no?, para las naciones. Entonces al elevar el costo del barril, pues se eleva el precio monetario, o cuando baja de igual manera. Entonces estaban manteniendo una discusión. De hecho, México acaba de tener un encuentro con esos países, okay, en el cual pues México también extrae el petróleo y también tanto importa como exporta, okay, petróleo, pero en diferentes calidades, ¿no? Okay. México pues exporta un petróleo muy pesado, okay, pero importa ya un petróleo más trabajado, que ya hablamos de las gasolinas, okay. Bueno,
Entonces todo eso se está dando ahorita. Entonces Rusia está muy fuerte, muy fuerte en ese aspecto. Ok, entonces no es imposible, entonces por eso nosotros debemos de mirar esto, que no es imposible porque se está dando ya, que no podemos ni siquiera decir que esto es, no se pudiera dar, que tanto Moscú, Rusia, invada, ok, otra vez a Israel, o trate de hacerlo, venir contra Israel en alguna fecha en el futuro, ¿okay? Y sobre todo muy cercano, porque ahorita el petróleo pues es muy peleado, especialmente ¿okay? Cuando proféticamente ya está dicho por Ezequiel. Entonces, Ezequiel, que nos marca el escenario pues de la nación de Rusia, y que tenía que haber surgido Israel, ya surgió, ya es una gran nación. Entonces ahora surge Rusia, está surgiendo Rusia, y también está marcado que así va a suceder. Entonces en Ezequiel capítulo 39 verso 4 al 7 dice: sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con su seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Entonces está Ezequiel profetizando, de esta guerra que va a venir, y cómo el Señor va a actuar, y de tal manera que va a hacer llover fuego. ¿Cómo será esto? Solamente el Señor sabe. Que dice que Él enviará fuego sobre Magog. Ahora, esto no es cosa rara o asombrosa, porque sabemos bien que Dios ha enviado fuego de muchas maneras y por muchas razones hacia la tierra. ¿Sí me entiende? Cuando Elías era una persona que hacía descender fuego del cielo, un profeta de Dios. Cuando Dios aceptaba un sacrificio, también enviaba fuego, a la tierra a consumir los sacrificios. Entonces ahora envía un fuego, ¿no? Aquí, y esto también nos puede hacer recordar, porque envía un fuego sobre Magog, y sobre los que moran con seguridad en las costas, todos los que están alrededor tratando de invadir a Israel, y sabrán que yo soy Jehová. Ahora, Dios también envía fuego sobre sus enemigos, ¿no? Estamos hablando de personas que no hacen la voluntad de Dios o que quebrantan los principios divinos, y podemos acordarnos de los hijos de Aarón, ¿no? De que también ofrecieron un fuego extraño, y delante de la presencia del Señor salió fuego y los consumió, los mató. Entonces esto es algo que literalmente ha sucedido y que va a suceder, Dios guardando a su pueblo, pero la manera en cómo Dios lo va a hacer, ¿no? En el verso 9 de Ezequiel 39, verso 9, dice: y los moradores de la ciudad de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paves, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y las quemarán en el fuego por 7 años. O sea, imagínate, la cantidad de personas, ¿no? Aunque en el libro Apocalipsis se nos da un número, 200 millones de personas, ¿no? que van a tratar de invadir a Israel. Entonces, el pueblo de Israel va a durar destruyendo ese armamento, lo va a estar por 7 años. O sea, increíble que el Señor haga descender fuego del cielo y queme o destruya a las personas, pero todo el armamento va a quedar sobre la tierra ahí, y Israel va a salir Israel, y va a estar destruyendo ese armamento, lo va a estar quemando, y va a durar 7 años. Imagínate la cantidad de armamento. Y cómo se va a hacer. De hecho, en otro verso también habla acerca de que van a durar enterrando a los muertos 7 meses. Entonces va a ser algo espantoso, tanto por la cantidad de gente que va a venir contra Israel, y lo que va a suceder. Ahora, los 7 años puede que también pueda simbolizar la finalidad de los tiempos perfectos, que nadie más se va a meter con Israel, pero también indica la magnitud del ejército, ¿no? Que va a invadir
y la gran cantidad de material de guerra que van a dejar sobre el campo de batalla. Bueno, se lo comentaba. Debido entonces a esta victoria, dice que el nombre de Dios será conocido en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, y sabrán las naciones, que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Entonces, ahorita pues usted sabe bien que cada nación pues tiene su Dios, tiene su ídolo, como en México sabemos la veneración que se hace a cierto ídolo, a cierta imagen. Es lo mismo en cada país, en China, en cada país, ¿no? Tienen su imagen o su símbolo religioso, que ellos adoran, ¿no? Entonces, cuando venga el Señor e intervenga, pues todas las naciones van a conocer quién es Jehová, quién es el Dios de Israel, y será glorificado, ¿no? Entonces, esto va a ser de una manera muy conocida, o sea, toda la gente alrededor del mundo lo vamos a saber. Qué interesante, lo que va a estar sucediendo. Entonces, su gloria será evidente y las naciones comprenderán que solo Dios está a cargo de la historia de la humanidad. Entonces la gente se va a dar cuenta que es Dios que está a cargo de todas las cosas de la humanidad. Es Dios el que quita reyes, pone reyes, y el que hace cómo se hacen las cosas para cumplir su voluntad y sus propósitos, ¿no? Entonces deja que el hombre se desvíe, pero también que la recompensa sobre el hombre llegue. Entonces es Dios el que tiene las cosas en control. Entonces el amor de Dios hacia su pueblo se va a mostrar con una claridad enorme, y va a empezar a restaurar su tierra natal. Dios le va a empezar a dar, ahora sí, al pueblo de Israel una cobertura. Ahora lo que hoy Israel tiene, ¿no? Como la cúpula de hierro, antimisil, ahora no la va a necesitar. Ahora Dios mismo será su cúpula, será la protección, es algo muy poderoso. Entonces, al comienzo de este tiempo, no había un estado de Israel, hay que recordar esto. Al comienzo de este siglo, del tiempo que estamos viviendo, no había un estado de Israel, hay que recordar eso, sino que hasta el 14 de mayo de 1948, o sea que apenas 72 años que surge Israel, pero resulta que ya Rusia ahora ya ha surgido como una gran nación en los últimos años, y más evidente se ha hecho en este año el poder de Rusia como nación, y en todas los ámbitos, ¿no? De tecnología, en la ciencia, militarmente, en la capacidad. Rusia ha surgido en estos últimos años y más se ha evidenciado en esto, y con una razón, y la razón de esto simplemente es por invadir Palestina, la tierra de Israel. Ahora hay que recordar que Israel, o más bien que Rusia, hay que recordar que Rusia es un país que prácticamente se la pasa bajo el hielo, es frío, es un lugar muy frío, nevadas, es un clima muy, muy cruel en el hielo, en la nieve, en el frío. Entonces Rusia depende mucho del gas. Depende mucho del gas para las empresas, para las fábricas, para los hogares, para los restaurantes. Rusia depende mucho, de estas cosas. Ahora, por eso es la pelea. Por eso es la pelea que Rusia tiene contra el pueblo de Israel y contra los orientales. En este caso, los vecinos de Israel, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que ellos son los mayores productores de gas y mayores productores de petróleo. Entonces, por eso es el interés muy fuerte de Rusia. Entonces hay que mirar esto. Entonces, el surgimiento de Rusia y el establecimiento del pueblo de Israel ahora hacen posible las circunstancias necesarias para el cumplimiento de la profecía de Ezequiel que fue predicho para los últimos días. Entonces, todas las condiciones se están dando, todas las condiciones están marcadas, Entonces, en la actualidad, en esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, la pandemia, ¿no? El virus que ahorita está trayendo infección y llevando a personas a la muerte a nivel mundial. Los países que están ahora resulta mandando ayuda a otros países y que se les está pidiendo ayuda es Rusia y China. Entonces,
Antes era Estados Unidos, toda la gente iba y se apoyaba en Estados Unidos. Estados Unidos era el policía guardián del mundo. Estados Unidos era la gran potencia. Estados Unidos era el que tenía los recursos. Estados Unidos era el que tenía todas las cosas que se ocupaban, médicamente, en todos los aspectos. Ahora resulta que no. Ahora resulta que la gente, el mundo, los países, los presidentes están volteando y pidiendo ayuda a Rusia. Hace unos 3 días, casi para ser exacto, aún el presidente de aquí de México, que dio a nivel nacional, dio un anuncio y dándole gracias a Rusia y dándole gracias a China, México, por su ayuda. Y cuando se refirió a Estados Unidos, de Estados Unidos solamente él dijo, se ha portado bien. Entonces, como ya ahora Rusia y China están desplazando a Estados Unidos en su capacidad. Ahora, si Estados Unidos, ahora en las guerras que ha habido, digamos, en Siria, si Estados Unidos ha dejado en paz a Siria y aún todavía hay indicios ahí, es por la intervención de Rusia. Ahora Rusia interviene y Estados Unidos se detiene. Entonces miramos a Rusia hoy como una nación poderosa militarmente, políticamente a nivel mundial, tecnológicamente a nivel mundial, porque son uno de los países que hoy en la actualidad está compitiendo por sacar la vacuna en la cual pues el mundo entero está esperando. Entonces, imagínate la capacidad de Rusia, pero eso está profetizado que se va a levantar. Entonces su presidente, Vladimir Putin, acaba de modificar apenas la constitución política para darle a él la oportunidad de permanecer en el poder. Entonces, el presidente de Rusia es el presidente que más tiempo ha durado en el poder, que más tiempo ha permanecido, y que nadie no tiene competencia alguna para que surja otro. Y acaba de hacer esta modificación a su constitución política para él abrirle la puerta de que permanezca como presidente de Rusia. Entonces este personaje, este presidente de Rusia, Vladimir Putin, entonces es el líder en la carrera armamentística de misiles hipersónicos. Acaba de salir una noticia que él está dispuesto a sentarse a la mesa a discutir acerca de los misiles hipersónicos con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque acordarnos que apenas el año pasado Estados Unidos quebró el tratado de misiles con cabezas nucleares, lo quebró y lo tenía con Rusia, con China, con Corea del Norte, que para producir esos misiles. Entonces Estados Unidos lo quebró y él sigue haciendo pruebas de estos misiles. Y pues los demás países también, en este caso Rusia, y Rusia acaba de sacar un misil hipersónico. ¿Qué tiene de diferencia este misil? Bueno, en primer lugar, los primeros misiles, tenían en su punta el misil, tenían pequeñas bombas atómicas, entonces eso destruía, en un momento destruye ciudades enteras. Entonces, pero acaba de sacar este otro misil hipersónico y que la gran diferencia, es que este misil son 5 veces más veloces que el sonido. Imagínate, 5 veces más veloz que el sonido, que cuando tú digas una palabra y alguien más la escucha, el misil son 5 veces más rápido como viaja el sonido de tu voz o el sonido de algo. O sea, en cuestión de minutos, segundos, alcanzarían grandes distancias para poder destruir a sus enemigos. Entonces, esto es Rusia, ¿no? Pero no solamente Rusia, va a aparecer en el escenario escatológico ante la segunda venida de Cristo, sino que va a surgir otro país más, y este otro país es China, es China, porque la Biblia nos habla que China también está dentro de las naciones como señal ante la venida del Señor Jesucristo, y esto lo podemos mirar en Apocalipsis capítulo 16, verso 12, donde dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente.
Okay, esto es interesante porque hoy en la actualidad, en primer lugar, que cuando habla del río Éufrates, hoy en la actualidad, si nosotros buscamos información, ahora resulta que el río Éufrates está secándose. Okay. Y esto se está secando por una manera incorrecta de manejar, okay, el agua, referente a lo que es la agricultura. Hay presas, ese es uno de los grandes también conflictos que hay. Hay presas que Turquía, como 7 presas que Turquía y Siria han levantado, Irak también, que ha perforado más de 1000 pozos, okay, y esto ha hecho que baje el nivel de las aguas del Éufrates, tanto así que se está secando. Entonces todo esto está profetizado a la segunda venida de Cristo. El Éufrates, la última barrera que hay, que limita, okay, ante ante los países, la situación que están viviendo, okay, es frontera también con algunos países, y el Éufrates entonces es la última barrera ante la destrucción final. Se va a secar y por ahí va a venir, okay, los reyes del oriente, okay. Es removido, entonces, o sea, es secado, despojado, okay, de toda agua y abre el camino para la invasión del oriente. Dice, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Entonces esto es una preparación. Nosotros la podemos mirar naturalmente, ¿no? Se está secando naturalmente por las presas, está secando naturalmente por la discriminación así tan fuerte que se está haciendo en cuanto a el agua, crea presas, abrir pozos, y no se está teniendo cuidado en ese aspecto, la necesidad del agua que está habiendo en esos países. Okay, no, naturalmente lo podríamos decir, pero bíblicamente ya está establecido, ya está puesto, okay, y esto para que estuviera preparado. Hay una preparación que ya está marcada en la Biblia que Dios va a traer, que para abrir el camino a los reyes del oriente. Entonces los reyes del oriente, que prácticamente esta palabra del griego significa los reyes que son desde la salida del sol. Entonces a los pueblos, lo que es China, se les cataloga como los del sol naciente, ¿no? Entonces, así está. El presidente actual de China, el Xi Jinping, es un hombre comunista, ¿no? Igual que Rusia. Entonces, ahí lo interesante en China es que hay un solo partido. No hay diferentes partidos políticos que pudieran, digamos, hacer contrapeso. No, hay un solo partido ahí en ese país, y este partido es una institución del Estado, okay. Se ha hecho una institución del Estado en lugar de ser un cargo administrativo, ¿no? Que tengas que dejar a cierto periodo. No, ya se estableció como una institución del Estado. Entonces ha tenido un crecimiento económico y una disminución de pobreza increíble. China ahorita, su economía, su competencia a la gran escala, o sea, es con cualquiera, ¿ok? Estados Unidos el año pasado estuvo en una guerra comercial, poniendo aranceles a sus productos, y entonces China pues también le puso aranceles a los productos americanos. Resulta que Estados Unidos tuvo que doblar, ¿okay? Y quitar los aranceles para que no se los pusieran a él. Entonces hay una competencia económica muy fuerte ante supuestamente el país más rico del mundo, que es Estados Unidos. Entonces China está surgiendo increíblemente también, militarmente también, increíble, ¿no? Entonces ha disminuido la pobreza. Mucha gente son de los países más prósperos que hay ahorita en la economía. Entonces hoy resulta que China, pues a él se le está comprando todo el material, okay, médico para arreglar la situación que hoy estamos viviendo a nivel mundial. Entonces hoy está rescatando China como países como Venezuela. China le está vendiendo a Venezuela ahorita en estos tiempos, a Irán le está vendiendo en estos tiempos productos médicos por causa de la pandemia. Okay. Y esto ha acarreado un enojo, una molestia a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene tanto en Venezuela como en Irán, los tienen restringidos, digámoslo ciertamente. Les ha puesto una barrera económica
¿ok? Para que no tengan las provisiones y ahogarlos, ¿no? Por ahogarlos económicamente. ¿Por qué? Por discusiones políticas, ¿no? Ya, y ya no nos metemos mucho, pero ahora que China está interviniendo y que está proveyendo, ¿ok? a, a estos países que son contrarios a Estados Unidos, pues esto molesta a Estados Unidos, pero Estados Unidos no puede hacer nada. De hecho, Estados Unidos acaba de mandar una flota de barcos de guerra enfrente por el lado del mar, frente de Venezuela, con amenazas, ¿no? Y también le ha puesto precio a la vida de Nicolás Maduro, que es el presidente de Venezuela. Entonces, y China está ahí metiéndose. Entonces, esto está trayendo consecuencias graves. Entonces, proféticamente China, lo que China moderno, se está levantando entonces como potencia armamentista y sobre todo en sus armas nucleares. Entonces, China es muy fuerte, ¿okay? Ya, igual que Rusia. Y esos son los dos países, naciones protagonistas antes de la segunda venida de Cristo, y su propósito es, ¿okay? O los va a llevar a que venir contra el pueblo de Israel, ¿ok? Entonces, eso es lo que estamos mirando. Entonces, poco antes del regreso de Jesús, entonces, con su pueblo, para reclamar su reinado, su reino, la tierra será el escenario de la más grande guerra de todos los tiempos. Ahí ya nos estaríamos yendo más allá del arrebatamiento, estaríamos yendo al tiempo del Armagedón, ¿ok? El Armagedón, que no quiero hablar mucho de ello, ¿ok? Pero quiero terminar aquí, ¿okay? Y quiero leer esta última escritura, ¿okay? Donde se plasma esto, se profetiza esto, y aquí terminamos. Dice Apocalipsis capítulo 16, verso 13 al verso 16. Dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues sus espíritus, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunirá en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, aquí ya empieza a profetizarnos, ¿okay? Juan traer esa revelación acerca, ¿okay? De la preparación para esta tremenda guerra, ¿okay? La guerra de Armagedón, ¿okay? Y cómo va a suceder, ¿no? Y cómo se presenta, ¿okay? Para estas alturas, creo yo que la iglesia de Cristo ya no va a estar. Para estas alturas creo yo que el rapto de la iglesia, hermano, primero Dios, estaremos con el Señor, ya no más estaremos aquí, pero son escenarios, ¿no? que estamos viendo ahorita a nivel mundial, ¿okay? que todo esto nos está diciendo que Cristo viene. Él ya está próximo, el escenario está puesto, a nivel de naciones los elementos ya están puestos, ¿okay? Para llevarnos a este punto, y quiero solamente apuntar un poquito hacia este punto, y después ya volveremos otra vez a retomar los puntos de la segunda venida de Cristo. Amén. Bendiciones.